muy buenos días. Les saluda Margarita Oropesa. Bienvenidos a otra emisión de Abriendo Puertas. Un gusto para nosotros acompañarlos a esta hora. Habemos Papa. Robert Francis Prevost, León XIV, es el nuevo pontífice de la Iglesia Católica. Nacido en Chicago, tiene doble nacionalidad, norteamericana y peruana. En su primera intervención en público dijo unas palabras en español. Écolo. Ahí le tenemos. Lo tenemos. Ay, aquí está. Ahí le tenemos. Saludando a los fieles en la Plaza de San Pedro. Y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo. En materia nacional destacamos el desarrollo de la campaña electoral rumbo a las elecciones del 25 de mayo. Si desean interactuar con nosotros, pueden hacerlo a través de las redes sociales @Venevisión bajo la etiqueta Abriendo Puertas por Bebé. Ya estamos listos y vamos a comenzar. Abriendo Puertas. Faltan 14 días para las elecciones de gobernadores, consejos legislativos y diputados a la Asamblea Nacional. Los aspirantes en esta contienda ya están en campaña electoral. Hoy recibimos a Freddy Bernal, gobernador del estado Táchira y candidato a la reelección. Muchísimas gracias por estar aquí en Abriendo Puertas y venirse directamente desde el Táchira para estar en este programa y acompañarnos. Pero primero, siempre un gusto, ¿no?, estar aquí en Venevisión. Sí, efectivamente, hay que celebrar que ya tenemos Papa, ¿eh? El mundo católico tiene Papa. Pero más allá del mundo católico, el Papa es realmente una referencia espiritual del planeta. Así lo demostró el Padre Francisco con las relaciones interreligiosas. ¿Qué esperamos? Que este Papa, bueno, ayude a bajar las tensiones, a resolver el problema de la guerra, y que siga esta misma línea el Padre Francisco: el amor a los pobres, la inclusión, la amplitud y la profundización de la Iglesia, siempre amando a Cristo. Nosotros en Táchira somos amantes de Cristo, pues. La Iglesia Católica tiene mucha fuerza, y yo tengo buenas relaciones con Monseñor Mario Moronta, Monseñor Emérito y Monseñor Lisandro, y bueno, el pueblo de Táchira pues celebramos que tengamos Papa, y lo más importante, que sigamos en el amor a Cristo y también en la unidad entre los seres humanos. Va a un segundo periodo al frente de la gobernación del estado Táchira. ¿Cómo se gobierna un estado como el Táchira, frontera caliente con Colombia? Se gobierna con inteligencia, con paciencia y con inclusión. Fíjate, sí, efectivamente tú lo acabas de decir. Nosotros tenemos 164 kilómetros de frontera con Colombia, un país que lamentablemente está sumido en la violencia, y el norte de Santander en especial es hoy uno de los departamentos de Colombia más violentos de todo ese país. Por supuesto, esa violencia permanente en Colombia siempre impacta al Táchira. No obstante, en Táchira hemos aplicado una política integral de seguridad, y hoy, con mucha satisfacción, y lo sabe el pueblo tachirense, y lo sabe el norte de Santander, mientras en Colombia hay atentados con bombas, vuelan peajes, secuestran personas, asesinan personas en la mitad del norte de Santander, usted pasa la raya fronteriza y tenemos uno de los estados más seguros de Venezuela. Se ha eliminado el secuestro, la extorsión, el paramilitarismo, la amenaza permanente a la cual estaban sometidos comerciantes, empresarios, ganaderos y pueblo común, se terminó. Y eso ha permitido que tengamos un estado en paz. Y al tener un estado en paz, eso además ha redundado en ¿qué? Inversión nacional,
inversión extranjera, crecimiento y productividad. Por eso yo con mucho orgullo, y a nombre de los tachirenses le digo a Venezuela, hoy somos el primer estado productor de queso de Venezuela, el segundo estado productor de leche, solo después del Zulia, que es un gran estado, el cuarto estado productor de carne. Producimos el 40% de las hortalizas y legumbres que usted come en su casa, aquí en Caracas, o en Bolívar o en Margarita. Eso viene de la alta montaña en el Táchira. ¿Y por qué ha pasado eso en Táchira? Porque hay confianza, porque hemos generado las condiciones para que el empresario, el ganadero, el industrial, el banquero se instale en el estado Táchira para generar prosperidad. Y otro elemento importante, la unidad del pueblo tachirense. Acabamos con la diatriba y la polarización que había durante unos años, que enfrentó una parte de la población con otra. Yo extendí las manos y llamé a la unidad del pueblo y sumé la Asociación de Ganaderos del Táchira, la Asociación de Restaurantes, la Asociación de Hoteleros, la Cámara de Comercio de San Antonio de Ureña, Fedecámaras, los rectores de la universidad y el pueblo, y además los alcaldes de oposición. Aunque yo soy un hombre del gobierno y soy amigo del presidente Nicolás Maduro y tengo las excelentes... Uno de los hombres más fuertes del chavismo, eso dicen. Así dicen. Y tengo excelentes relaciones con el Consejo de Ministros. Eso no significa que yo por ello irrespete a los opositores o no tome en cuenta a los opositores. Y los alcaldes que han querido trabajar conmigo, les he extendido la mano y se la sigo extendiendo. Hay alcaldes copellanos, pero cuando me levanta el teléfono para una necesidad del pueblo yo respondo. Y hay alcaldes adecos. Y cuando han levantado el teléfono yo le respondo. ¿Por qué? Porque ya basta de una confrontación inútil que no suma. Y en Táchira hemos entendido que solo la suma de voluntades nos ha dado hoy lo que nos hace sentir orgullosos, un Táchira en paz, un Táchira seguro y un Táchira en prosperidad. Hablando de paz, la incursión de la guerrilla colombiana en la zona limítrofe, ¿cuál es la situación en estos momentos? Sí, fíjate, del lado de Colombia hay 14 estructuras criminales, incluyendo los paramilitares, la banda K-47, los rastrojos, los urabeños, el clan de Golfo y otra serie de estructuras. Las fronteras son 164 kilómetros. Hay 4 pasos fronterizos regulares: Puente Simón Bolívar, Puente Tanacio Girardot, Puente Ureña y Puente Unión. ¿Y cómo está el paso por esos puentes? No, perfecto. Pero hay que decirle al pueblo de Venezuela, hay 187 pasos irregulares en medio de las montañas, las llamadas trochas, de los ríos, sí, de las trochas. Esos pasos irregulares, ¿verdad? Por ahí permean las cosas, de allá para acá, de aquí para allá, ¿verdad? Y no se garantiza que en un momento no pase un grupo irregular para acá y vuelva a pasar para allá, en medio de las montañas. Pero lo importante es que ahora hay gobierno, desde hace 4 años, y cualquier grupo armado sabe que el que pase la raya fronteriza armado a dañar la paz, la tranquilidad y la prosperidad, se encuentra con la fuerza de la Constitución. Como decimos en criollo, cada mono sabe en qué palo trepa. Mientras del lado allá, inseguridad, violencia y criminalidad, del lado acá, usted saca un celular en Táchira y nadie se lo va a arrancar de la mano. Usted va con su buena camioneta por cualquier parte y nadie lo va a atracar. El ganadero, que antes no temía ir a su finca, va tranquilamente. Y eso a mí me da mucha satisfacción. Y el pueblo del Táchira, más allá de los afectos del Partido Socialista Unido de Venezuela, sienten, o sea, porque la seguridad no solamente es un concepto, la seguridad tú tienes que sentirla, tienes que vivirla y te da confianza para trabajar y para invertir. Y ese ha sido el reto más importante que has enfrentado en tu gestión, poner seguridad, garantizar seguridad a los tachirenses. Creo que los dos retos más, yo podría hablar de 1000 obras, pero la obra más importante primero es garantizar un Estado seguro y el segundo, garantizar un Estado en paz social. Y cuando digo la paz social, tengo que repetir que el Táchira entre el año 2014 y 2017 era una zona de guerra. Parecía que una parte de la población estaba enfrentada a la otra parte. Se quemaron universidades, se quemó Cotatur, se quemaron centros de alimentos, se aisló a San Cristóbal del resto del país, parecía una zona de guerra. Eso no puede volver a pasar. Y el Táchira se entendió que eso no suma. Todos perdimos. Perdimos los del gobierno, perdieron los de la oposición, los negocios cerrados, el Estado estaba en una penumbra, en un abandono total. Ese Estado, ¿verdad?, ya es el pasado de hace 5 años. Ahora los tachirenses disfrutamos de un Estado que siempre tendrá problemas, pero está avanzando y está avanzando con el apoyo del gobierno central del presidente Nicolás Maduro, con mi dirección y mi gerencia, pero con la unidad
de todos los factores que representan las fuerzas productivas del Estado. ¿Cómo está el tema de los servicios públicos? Pero lo que tenemos más grave siempre es el de la energía electricidad. eléctrica. El de la electricidad. ¿Por qué? Porque la electricidad del Táchira depende del sistema hidroeléctrico de los grandes embalses. Cuando vienen los veranos muy fuertes, baja el nivel de las aguas y tenemos el impacto de la electricidad. Cuando comienza a llover, como efectivamente comenzó a llover hace 15 días, se resuelve el problema casi de inmediato. No obstante, en un plan que te voy a mostrar ahora dentro de un rato, está previsto buscar inversión nacional y extranjera para sistemas fotovoltaicos que sirvan para compensar las fallas eléctricas en los momentos que haya fuertes veranos, como siempre ocurre en el estado Táchira. El intercambio comercial entre Venezuela y Colombia. Mira ¿En esta qué cifra. situación está? Los números hablan por sí solos. El año, nosotros tenemos un intercambio comercial de unos 7.200 millones de dólares. En el 2015 cayó a 220 millones de dólares. Y luego desapareció. La frontera estaba cerrada. Estuvo cerrada. No había una dinámica comercial. Bueno, acuerdos entre el presidente Nicolás Maduro y el presidente Petro, y un esfuerzo importante que el presidente me autorizó con las autoridades, está la frontera abierta. Bueno, yo puedo decirte con mucha satisfacción que vinimos de cero a 1.200 millones de dólares de intercambio del 2024. De esos 1.200 millones de dólares, 335 millones de dólares se quedaron en el estado Táchira. Significa en la población, generando empleo y prosperidad. Y vamos por más. Solamente hace una semana hubo un encuentro entre las cámaras de comercio del norte de Santander y Fedecámaras Táchira, porque desde el gobierno hemos ayudado a una relación binacional, no solo de gobierno, sino de empresarios, porque para que lo entienda todo el país, la economía del Táchira está así anclada a la economía norte de Santander, y la economía norte de Santander a la del Táchira. Es una economía que va de la mano, lo que le afecta a uno impacta al otro, y a la inversa. Entonces, en Táchira, que somos hombres y mujeres de frontera, nos interesa una frontera abierta, como se ha mantenido, una frontera segura, una frontera de intercambio de productos. Y cuando abrimos el puente Atanato Girardot, el primero del año 2023, no solamente pasaron camiones, pasaron esperanzas, sueños de millones de estudiantes, de familias que se reencontraron, de empresarios, de inversores. Y ese sueño se mantiene vivo y vamos por más. Una de las noticias más importantes de la semana es la salida de la Embajada de Argentina y del país de un grupo colaborador del equipo de María Corina Machado. Se han tejido distintas versiones sobre lo que ocurrió. El gobierno dice que hubo una negociación, el gobierno de Estados Unidos dice que fue una operación perfecta, estratégica para sacarlos de la embajada donde estaban asilados. ¿A su juicio qué ocurrió? Yo nada más hago una reflexión aquí al pueblo venezolano. Los organismos de inteligencia en Venezuela funcionan. Si no funcionaran, estuviéramos tomados hace un rato, porque nos han lanzado Operación Gedeón, invasión por la frontera, intento de asesinato del presidente, medidas unilaterales, intentos cada rato. Bueno, esas embajadas están perfectamente vigiladas por los organismos de inteligencia. Y la gente que salió, era que imposible que salió por la puerta de enfrente, salieron tranquilitos, incluso tenían boleto ya comprado para el exterior. Entonces, que la gente tome sus propias conclusiones. Pueden elucubrar lo que sea. Lo que le podemos decir al país es que el presidente Nicolás Maduro ha dirigido una diplomacia de paz, con quien haya que hablar para romper el cerco económico, con quien haya que sentarse para mantener buenas relaciones, lo haremos, y el presidente Nicolás Maduro en eso ha demostrado ser una estrella. Vamos a hablar sobre los migrantes venezolanos. El gobierno del presidente Trump está ofreciendo $1.000 para aquellos migrantes de todas las nacionalidades que decidan autodeportarse. ¿Qué opinión le merece esta medida? Bueno, otra reflexión. El sueño americano se transformó en una pesadilla americana. Lamentablemente, muchos migrantes del mundo entero fueron a buscar allí la paz y la prosperidad y ahora terminan siendo expulsados y siendo ciudadanos de quinta, ¿verdad? Bueno, cada quien toma su decisión, eso hay que respetarlo. Táchira es la puerta de salida y la puerta de entrada. Y ahí hemos establecido un mecanismo, ¿verdad?, con la operación Vuelta a la Patria, instruida por el presidente Nicolás Maduro, en el terminal de pasajeros. Hay todo un mecanismo de protección a los migrantes que regresan. La mayoría de ellos
vendieron aquí su carrito, vendieron su casa, vendieron todo y regresan sin nada. Es lamentable, pero bueno, aquí los vamos a recibir, le damos oportunidades, los orientamos y bueno, son venezolanos, bienvenidos sean. Todo el que quiera volver a su país, vuelva aquí. El sueño americano no está en Estados Unidos, el sueño americano está en tu patria, Venezuela. Sobre la participación en las elecciones del 25 de mayo. Una parte de la oposición ha manifestado que no quiere participar. El gran enemigo a vencer es la abstención. ¿La abstención afecta al gobierno o solo a la oposición? Bueno, yo te digo lo siguiente. Yo no me desgasto en los conflictos opositores. Allá ellos con su forma de ser y de pensar, ¿no? Nosotros en Táchira hemos decidido pasar por encima de los partidos políticos y los colores y dedicarnos a trabajar. En Táchira hay 4 ciudadanos, 1 ciudadana y 3 ciudadanos de la oposición. Bueno, cada quien con sus banderas, cada quien con sus tarjetas. Yo les digo lo siguiente, yo no me preocupo mucho por las tarjetas de la oposición, pues son tarjetas sin saldo. En cambio, la tarjeta del Partido Socialista Unido de Venezuela tiene saldo. Pero más allá de esto, Margarita, yo respeto mucho a los factores opositores moderados de AD, de COPEI y los otros partidos. Y yo estoy llamando en Táchira. ¿Cuáles son los moderados? ¿Los que están representados en la Asamblea Nacional? Los que están en la Nacional? Asamblea Nacional, sí, porque hay unos que se fueron a la ultraderecha, a los golpes de Estado, a las invasiones, a la violencia. Entonces, a esos partidos moderados yo les digo lo siguiente, a los militantes de base, yo les digo, en Táchira, dejemos de pensar en el partido morado o en el partido negro, vamos a pensar en los intereses del Táchira. Y yo le he dicho al Táchira, los afectos al gobierno, voten en la tarjeta del Partido Socialista Unido de Venezuela, arriba de la izquierda, muy fácil. Pero aquellos que fueron adecos, o son adecos, o copellanos, o independientes, y dicen, yo quiero votar por el gobernador, pero me da como cosita votar en la tarjeta del PSOE, yo les he abierto una oportunidad, una opción. Amemos al Táchira, no es de derecha, ni de izquierda, ni de centro. Amemos al Táchira, agrupa, desde empresarios hasta adecos, copellanos, independientes. Es una tarjeta regional en la que ya funcionó la vez pasada y yo estoy seguro que ahorita va a aglutinar la esperanza de la gente decente, de la gente trabajadora, más allá de los partidos políticos, porque en Táchira queremos trabajo, oportunidades, crecimiento, prosperidad, y ese camino solo lo brinda, y que sin que suene arrogante, Freddy Bernal, por varias cosas, porque tengo la experiencia para gobernar, porque tengo una gestión que mostrar, ¿verdad? Y porque tengo un plan de gobierno a largo plazo, que se denomina el master plan. El master plan. Este es un plan de desarrollo del Estado a 30 años, donde... O sea, aspira a gobernar el Estado 30 años. No aspiro a gobernar 30 años. Reelección indefinida, indefinida. No, oye esto, para aclararlo. Ya es hora de dejar de pensar en lo local y en lo pequeño y pensar desde lo local a lo global. Ya es hora que los gobernantes piensen a 20, 30 años. Los chinos, sus planes a corto plazo son de 20 años. A mediano plazo son de 50 años. A largo plazo son más de 100 años. Entonces yo le digo al tachirense, ¿por qué seguir pensando en 2 años, en 3 años? Vamos a arrancar un plan a 30 años y los gobernadores o gobernadoras que vengan lo continúen, porque es que el Táchira tiene un potencial para realmente ser la bisagra que conecte 30 millones de habitantes en Venezuela con 50 millones en Colombia y sea un ente interconector con el resto de América Latina. Tenemos que hacer nuestra primera pausa. Nos acompaña Freddy Bernal, gobernador del estado Táchira y candidato a la reelección. Esto es Abriendo Puertas, en minutos regresamos. Quédense allí. Abriendo Puertas, ya regresamos. Abriendo Puertas. Seguimos en Abriendo Puertas conversando con Freddy Bernal, gobernador del estado Táchira. Dicen que uno de los estados más calientes, ya lo hablamos en la primera parte del programa. Un sector de la oposición decidió participar en estas elecciones. Y a ese sector, compañeros incluso de partido, los han llamado traidores, que negociaron, que son unos vendidos. ¿Cómo ve esta situación? Bueno, es lamentable que la oposición no logre ponerse de acuerdo nunca para nada. Y les digo una cosa, mientras sigan en esa diatriba, bueno, nosotros vamos a gobernar por 100 años, ¿no?
porque en nosotros sí hay disciplina, hay un partido, hay un presidente del partido, hay una dirección nacional del partido, se debate, tenemos nuestras diferencias, se argumenta, pero al salir a la calle somos un solo bloque y eso nos ha permitido, ¿verdad?, poder enfrentar tantas dificultades, especialmente la guerra económica y también la desestabilización. Efectivamente, en esa línea, sí, hay un sector radical que llaman a los que van a votar, a los que quieren votar, de traidores, alacranes y un montón de epítetos, ¿no? Pero entre los mismos 4 sectores democráticos tienen diferencias. Por ello en el Táchira tienen 4 partidos. Algunos representan a los mismos partidos, pero en fracturas. Bueno, eso es un problema de ellos. Ellos verán, eso es parte de su debate. Pero lo otro es lo siguiente. Se aparecen al debate electoral, pero sin propuestas, sin un proyecto de gobierno, sin una intención de prosperidad, sino simplemente en la misma diatriba política de siempre, insulsa que la gente se cansó de esa diatriba. Entonces se encuentran con un candidato como yo, que no solamente que tiene ya una gestión, sino que tiene un proyecto de gobierno coherente. Y la gente en Táchira sabe que yo no ando echando cuentos de camino, sino que tengo una propuesta concreta. Yo hice una presentación hace como 10 días en el Sambil, habíamos invitado a 800 personas y hubo que extender el aforo a 1.400. ¿Quiénes estaban allí? Todas las fuerzas vivas del Estado. Desde José Mariano Gueroles, ¿verdad?, que nos da mucha satisfacción, que ahora vive en el Estado, pasando por los directivos de Fede Cámara, de la Asociación de Ganaderos, de la Asociación de Restaurantes, de la Asociación de Panaderos del Táchira, que tenemos el mejor pan de Venezuela, el pan andino, de la Asociación Hotelera, de las cámaras de comercio, pero también de los productores de alta montaña, pero también de los taxistas, pero también de las asociaciones de transporte, en sí, las fuerzas vivas. Y yo me presenté, ¿verdad?, a exponerle el Táchira que yo veo en los próximos años. Y no significa que yo me quiera quedar en Táchira 30 años gobernando, pero sí invité a los tachirenses a que me acompañen a un sueño, no una quimera, a un sueño. Y te quiero decir algo de esto, de ese sueño muy rápidamente, en 2 láminas. Aquí hay 330 láminas, pero te quiero proyectar 2. Aquí está un mapa. Este es el estado, este es Venezuela y este es el estado Táchira como bisagra entre el Mar Caribe y el puerto de Buenaventura. Ya le explico en más detalle. Y luego está este mapa aquí, para el resto de Venezuela. Aquí tenemos a Venezuela, aquí tenemos a Colombia. Las mercancías del norte de Santander, que es el oriente de Colombia, son más cercanas a sacarlas por el lago de Maracaibo que por las costas del Pacífico. Entonces yo propongo, ¿verdad?, que un gran corredor binacional que venga desde el puerto de Buenaventura en el Pacífico hasta el lago de Maracaibo, con toda una serie de interconexiones. Ahora, ¿cómo se hace eso, Margarita? Bueno, no es una cosa fácil. Yo estoy proponiendo mucha envergadura. Estoy proponiendo la zona económica binacional de frontera, que una las 2 economías, la economía del norte de Santander con la economía del Táchira, y que permita que los minerales, la fruta, la palma aceitera, entre otras, del norte de Santander, salgan por el lago de Maracaibo a través de Puerto Santander, Boca de Grita y el puerto de La Ceiba. Ya eso lo he conversado con el presidente Nicolás Maduro. ¿Y con el gobernador Rosales? Lo ha conversado el presidente Petro con el presidente Nicolás Maduro. Con instrucciones de la vicepresidenta Delcy Rodríguez le estamos dando la forma a través de las zonas económicas especiales. ¿Pareciera algo imposible? No, complejo sí es. Pero es que yo llamo al Táchira a que pensemos en grande. ¿Por qué seguir pensando como aldea? ¿Por qué seguir pensando como un pueblito? ¿Por qué no pensar en el Táchira como el que interconecte 2 economías, la economía de Venezuela? ¿Por qué no pensar en el Táchira como el que interconecte el Atlántico desde el lago de Maracaibo con el Pacífico? Eso yo llamo a los tachirenses a pensar, y eso no está inventado. Aquí está un master plan que trabajamos, ¿verdad?, con un grupo multidisciplinario que tiene 350 láminas y que es un plan de desarrollo donde se estudia de la minería, el turismo, la producción agrícola, pecuaria, bufalina, el sistema hidroeléctrico, los servicios. En sí, es una visión de Estado, porque los gobernantes, ¿verdad?, y así no lo ha enseñado el propio presidente Nicolás Maduro, tenemos que estudiar.
Los gobernantes tienen que estudiar, los políticos tenemos que estudiar. Un político no puede ser nada más montarse una tarima y decir cualquier cosa que se le ocurra, incluso lo que era. Los políticos serios tenemos que estudiar, tenemos que leer, tenemos que saber de economía, de petróleo, de agricultura, de desarrollo, de energía, de crecimiento, para poder gobernar y enfrentarnos a los grandes desafíos del siglo XXI. ¿Cómo es la campaña electoral de Freddy Bernal? Porque, por ejemplo, en esa misma silla, Enrique Capriles aseguró hace 2 semanas que ustedes no estaban en la calle, sino que ustedes eran tarimeros. Mira, el presidente Nicolás Maduro ha sacado un eslogan muy criollo y nos dijo, menos tarima y sonido y más calle. Más calle. Y efectivamente, los que somos hombres y mujeres de la revolución, estamos en la calle. Pero no estamos en la calle por estar en campaña. Si es por campaña, yo tengo 4 años en campaña. La diferencia con oposición es que usted le ve la cara cuando llega una campaña electoral y luego desaparecen del escenario. En cambio, el pueblo del Táchira sabe que Freddy Bernal tiene 4 años en la calle toda la semana y con un equipo multidisciplinario donde quiero incluso exaltar la tarea de mi esposa, no por ser mi esposa, que está al frente de la Gran Familia Tachirense, que es una fundación que se encarga de esa parte humana, de esa parte bonita, de los niños, de los ancianos, de la gente en abandono, en situación de calle. Entonces, el Táchira no solamente que ha visto cemento, cabilla y asfalto, sino que ha visto lo más importante, el contenido humano, y eso lo valora el pueblo tachirense. ¿Cómo ha afectado las sanciones al Estado Táchira? Fuerte, fuerte como lo ha afectado a todo el país, y fuerte porque, bueno, efectivamente nosotros somos un estado petrolero y por supuesto la gobernación y agrícola también se sostiene del ingreso petrolero. Por ello es que el estado Táchira hemos hecho el gran esfuerzo en los propios tachirenses, porque nosotros producimos el 40% de las legumbres y hortalizas de toda Venezuela. Ahora, quizás en el estado Táchira impacte un poco menos las sanciones, porque de los 29 municipios, 28 produce. Entonces el tachirense es un hombre que no le huye al trabajo. El tachirense es un hombre, primero, somos hombres y mujeres de fe, de trabajo y de familia. Es una tradición que tiene el tachirense. El tachirense no anda pidiendo. El tachirense lo que quiere son oportunidades. Deme seguridad, deme servicio y yo trabajo. Y por eso es que el tachirense, a pesar de las dificultades, tiene un buen nivel económico. Siempre, por supuesto, hay sectores vulnerables, por supuesto las sanciones golpean mucho al gobierno y minimiza la capacidad de respuesta. No obstante, a pesar de las dificultades, en Táchira estamos bastante estables. Una de las propuestas para el próximo periodo de ganar nuevamente la gobernación es la vialidad agrícola. Correcto, sí. Como yo te decía... ¿Qué plantea en ese sentido? Sí, bueno, ahí vamos a un plan que lo denomino plan Cayapa. ¿Por qué Cayapa? Gobierno nacional, gobierno regional y alcaldías. Porque resulta que la vialidad agrícola, la vialidad se divide en 3 niveles. Las troncales, que son del gobierno central, las locales, que son de la gobernación, y los ramales, que son de las alcaldías. Pero como el país está sometido a sanciones, no vamos a hacer diferencia, todos nos ocupamos de todo. Yo me ocupo con el gobierno central de las troncales, y hemos aplicado, Margarita, 100.000 toneladas de asfalto. Hemos aplicado más asfalto en 4 años que en los 16 años anteriores, y tengo que decirlo, agradecer al presidente Nicolás Maduro, ¿verdad?, quien nunca me ha dejado solo, y al ministro de Transporte. Pero vamos ahora a abordar las ramales, que son las vías de comunicación, que unas son simplemente con maquinaria, otras son con granzón, otras son con asfalto frío, y para ello me voy a incorporar a los alcaldes y alcaldesas, sean de gobierno o sean de oposición. El analista político Jesús Seguías propone una ley general de amnistía en el país para lograr la paz. ¿Está de acuerdo? Mira, hay que revisarla en el siguiente sentido. Hay personas que se dejaron manipular y bueno, dijeron alguna red social o salieron a manifestar y no cometieron realmente delitos graves, ¿no? Pero hay personas que asesinaron, hay personas que mataron a jefes de calle y jefes de VC, hay personas que llamaron a un golpe de Estado. Hay personas que aplaudieron una invasión. Habría que revisarlo muy bien porque no puede haber impunidad. Siempre hago esta pregunta.
y es la necesidad de un diálogo sincero entre todos los sectores de la vida nacional y especialmente gobierno con las distintas oposiciones, pero para lograr soluciones. ¿Está de acuerdo? Estoy perfectamente de acuerdo, siempre y cuando la oposición no espere la última llamada de los Estados Unidos, porque es que no puede ser. El presidente Nicolás Maduro ha llamado N cantidad de veces al diálogo y se han hecho mesas de diálogo, pero cuando ya se va a llegar a los acuerdos, alguien llama del gobierno de los Estados Unidos y la oposición se levanta o la oposición cambia. Queremos una oposición nacionalista, queremos una oposición que puede tener diferencias con nosotros, ¿verdad? Que tenga un proyecto de gobierno, pero que ame a la patria, que no busque invasiones, que no busque violencia. Con esa oposición estamos dispuestos a sentarnos a conversar y a buscar salida, porque el país necesita paz, conciliación y la suma de los mejores esfuerzos, no importa dónde estén. Una pregunta corta y una respuesta corta. ¿Dónde se ve Freddy Bernal en 10 años? Donde el pueblo lo quiera. Yo soy primero un hombre del presidente Nicolás Maduro, tengo que decirlo, pero también un hombre de pueblo. Yo realmente no tengo una aspiración particular, yo vine a servir. Donde quiera que yo pueda servir, ahí estaré. Muchísimas gracias por estar aquí en Abriendo Puertas. Nos acompañó Freddy Bernal, gobernador del estado Táchira y candidato a la reelección. Ustedes quédense allí porque en la próxima parte vamos a estar conversando con Luis Eduardo Martínez, candidato a la gobernación del estado Aragua por Alianza Democrática. En minutos continuamos con Abriendo Puertas. Abriendo Puertas, ya regresamos. Abriendo Puertas. En esta parte del programa vamos a conversar con Luis Eduardo Martínez, candidato a la gobernación del estado Aragua por Alianza Democrática. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Margarita. Una precisión: por Alianza Democrática y 10 partidos políticos más, 20 organizaciones políticas opositoras me postulan a la gobernación de Aragua. Así es, habemos papan, es la noticia más importante de la semana. León 14, nativo de Estados Unidos, Prevost Martínez. Doble nacionalidad, peruano norteamericana también, y peruana. De ascendencia española, su abuela y su mamá son españolas de nacimiento y su padre de origen francés. Bueno, ¿comenzó la campaña electoral? En Venezuela siempre andan en campaña. Eso dicen. Eso dicen. Hay gente que dice, en Venezuela estamos en campaña durante todo el año. Bueno, comenzó la campaña electoral, una campaña corta, una campaña express. ¿Qué va a hacer Luis Eduardo Martínez para que la gente vote el 25 de mayo? Estoy insistiendo una y otra vez cuán importante es votar, no solo porque es un derecho establecido constitucionalmente, sino porque va a permitir elegir a quienes están mucho más cerca del ciudadano, sus legisladores regionales, sus gobernadores, y porque además va a definir lo que será la suerte de un proceso importantísimo que es la reforma constitucional. No olvides que el presidente de la República planteó meses atrás el necesario abordaje de una reforma de la Constitución, y eso pasará por discusiones plenarias en la Asamblea Nacional para posteriormente someterla a un referéndum consultivo. Yo señalo que incluso este proceso es más importante, la elección de diputados a la Asamblea Nacional, que los propios gobernadores y legisladores regionales de cara a esa reforma que está planteada, porque va a definir el modelo de Estado de los próximos 30, 40 años. Se habló de 90 días que iban a elaborar este proyecto de reforma y lo iban a presentar en la Asamblea Nacional. ¿Ustedes van a votar esta reforma constitucional en la Asamblea Nacional? Depende de lo que incluya. En este momento, hasta donde yo tengo entendido, no hay mucho, por no decir nada, escrito. Es posible que la precipitación de la campaña electoral haya evitado que la comisión adelantara el proceso de consulta que se comprometieron a realizar para presentar un proyecto inclusivo. Nosotros tenemos una serie de propuestas: la no reelección presidencial, la paridad
de género en los órganos deliberantes, Volver el al recorte Senado. del mandato presidencial, volver al Senado, eso en lo que se refiere al área política, pero en el área económica tenemos también una serie de propuestas, entre ellas la de garantizar constitucionalmente el derecho al salario, que hoy ha sido tan vulnerado, la libertad absoluta económica, la protección a la propiedad privada, en el caso social la constitucionalización de las misiones sociales. Eso va a ser un debate interesante, insisto, tenemos nuestras propias propuestas, si estas son incluidas, naturalmente votaríamos positivamente la propuesta, si estas no son incluidas las defenderíamos en la calle, porque el árbitro final del proceso constituyente es el pueblo en referéndum. Ahora, habló del salario. El 1 de mayo no hubo un incremento del salario mínimo. Se continúa con la política de los bonos. Una práctica absolutamente inconveniente, el salario en Venezuela se ha pulverizado. Nosotros desde hace 2 años hemos estado planteando, incluso con propuestas de carácter legal, propusimos primero una ley de emergencia salarial, posteriormente una ley de salarios, sueldos, pensiones y jubilaciones dignas, y lamentablemente el gobierno la ha ignorado. Hoy, por la vía de la bonificación, hacen que una serie de ítems importantísimos, vacaciones, aguinaldo, prestaciones y otras contribuciones para el trabajador no sean consideradas. Está de más decir, pues todo el mundo lo sabe, que hoy el salario mínimo en Venezuela es el más bajo del mundo. Cuba, que tiene una situación mucho más grave que la nuestra, tiene un salario mínimo 25 veces mayor. Haití, que es un país que hasta hace poco todos conceptuábamos como el más pobre del continente, el salario mínimo es 250 veces menor. No lo estoy comparando con Estados Unidos ni con Europa, lo estoy comparando con países pobrísimos de la región. Nosotros hemos venido reclamando e insistimos de la necesidad de un salario digno. Y hoy precisamente estuvimos conversando con un grupo de parlamentarios nuestros y señalamos que en la nueva Asamblea Nacional, donde aspiramos a tener una composición distinta a la actual, hay ¿Va a cambiar el tablero político? Va a cambiar. ¿Van a estar todas las oposiciones representadas? Hoy están representadas en las candidaturas todas las oposiciones, salvo algún sector muy pequeño y radical que no participa. Pero en esa nueva Asamblea tenemos 2 prioridades ya establecidas. Una ley de amnistía para que nadie, absolutamente nadie, continúe retenido, privado de libertad por razones distintas a los que sean delitos graves. Y 2, junto con la ley de amnistía, reactivaríamos la propuesta de la ley de salario, sueldo, pensiones y jubilaciones dignas, para que, tal como lo establece la Constitución, se garantice que la remuneración de los trabajadores sea el equivalente a la cesta básica. Diosdado Cabello asegura que la oposición va de derrota en derrota. Tenemos un sonido, vamos a verlo y después lo comentamos. Después de celebrar la victoria viene todo lo que es como la revisión, ¿no? Una revisión de lo que pasó. Y siempre después de estos eventos, la conclusión es terrible para la oposición. Una oposición que no tiene liderazgo, pero además que es terriblemente inepta, incapaz, muy incapaz. A pesar de tener recursos, dinero, apoyo internacional, han sido incapaces de quienes han estado al frente de la oposición venezolana de articular una victoria en ningún momento. ¿A qué oposición se refiere? Bueno, obvio no se refiere a nosotros que hemos ganado una y otra elección. De todas maneras, yo creo que lo que corresponde es esperar el 25 de mayo, a ver si los pronósticos del diputado Cabello, los míos se cumplirán, porque los míos son que saldremos muy bien. Y en cualquier caso, para la tranquilidad de todos, yo quiero decirle lo siguiente. Aprendí, querido amigo, a jugar truco en el Furrial, Estado Monagas, y entre los hombres de honor de nuestros pueblos hay una vieja conseja: el que pierde paga y el que gana cobra. Nosotros vamos a cobrar el 25 de mayo y esperemos que ustedes paguen, y paguen como deben pagar, limpiamente. Enrique Capriles asegura que la oposición que está actualmente representada en la Asamblea Nacional lo que hace es aplaudir y apoyar todas las decisiones que allí se toman, las decisiones que toma el gobierno. No es cierto, nosotros nos hemos opuesto una y otra vez a leyes que son marcadamente inconvenientes y que se apartan de nuestra visión. Hemos compartido, sí, la aprobación de instrumentos legales que creemos
corresponde votar positivamente. Por ejemplo, el año pasado, para mencionar una de las leyes más importantes que se discuten recurrentemente, en el caso de la ley de presupuestos, ingresos o gastos de cada año fiscal, hemos estado haciendo nuestras observaciones para corregirla. En el caso de la ley del impuesto a las grandes transacciones financieras, salvamos nuestro voto, votábamos negativamente porque creíamos que debería eliminarse el impuesto a las grandes transacciones y lo planteamos financieras. En la primera discusión que me correspondió a mí intervenir. Dijimos que primero el impuesto no era las grandes transacciones financieras, que cualquier transacción, por pequeña que fuera, iba a ser pechada como en efecto es. Segundo, que iba a tender a aumentar la evasión fiscal, como también es la previsión que hay de ingresos por la vía del impuesto a las grandes transacciones financieras, absolutamente irrelevante. Y tercero, porque iba a contribuir por el carácter de su diseño a aumentar la inflación. Hoy nosotros ratificamos no solamente la necesidad de eliminar el impuesto a las grandes transacciones financieras, sino también de revisar la alícuota que se cancela del impuesto al valor agregado y del impuesto sobre la renta. Somos firmes partidarios de abatir la carga tributaria sobre las empresas, porque eso va a permitir nuevas inversiones, no solamente nacionales, sino también extranjeras. Eso es elemental. Cualquier estudiante de economía sabe que hay una curva, la de Laffer, que establece que en la medida que disminuyen los impuestos, aumenta la inversión, aumentan las empresas y la base tributaria se hace mayor y siendo la base tributaria mayor, hay mayor recaudación. El Observatorio Venezolano de Finanzas señala que la inflación de abril llegó a 18%. Y la canasta alimentaria al más alto nivel. ¿Qué medidas debe adoptar el gobierno a corto plazo? Está la ley del decreto de emergencia económica. El decreto de emergencia económica que se presentó en la Asamblea, después que habló, por cierto, la vicepresidenta, me correspondió intervenir a mí y hice un planteamiento de fondo, que la emergencia económica venezolana no se va a resolver solo con la acción, participación del gobierno nacional, sino necesita la participación, el concurso de todos los sectores de la vida nacional. En cualquier caso, después de aprobado el decreto, la única medida que se ha visto que se toma es precisamente la de las bonificaciones de los trabajadores. Nosotros queremos una economía abierta, en la apertura total de la inversión, en la garantía a la propiedad privada y en el aumento significativo de los ingresos. Si el gobierno abandonara la política fondomonetarista que adelante hace algunos años, yo he dicho y lo mantengo aquí, que si el Fondo Monetario Internacional tuviera un premio al país que más sigue sus recetas, lo ganaría Venezuela, porque ha vaciado el bolsillo de los trabajadores, pero también de los empresarios, para combatir la inflación, cuando hay otras alternativas. Nosotros hemos señalado que si se aumenta el ingreso, al aumentar el ingreso, aumenta la demanda de bienes y servicios, al aumentar la demanda de bienes y servicios, aumenta la utilización de la capacidad instalada nacional, que hoy anda por el orden del 40%, el 60% está en desuso. Al aumentar la producción, aumenta la productividad, se generan miles y miles de empleos de calidad y finalmente entonces hay mayores ingresos. Le conviene también a la República. Eso es un viejo concepto, lo utilizaron los americanos cuando la Gran Depresión para salir de ella y se llama el incremento de la demanda agregada. Pero bueno, los fondomonetaristas ecuatorianos que asesoran al gobierno han hecho un gran trabajo para empobrecer a la población. Un tema muy emblemático son las migraciones. No me responda ahora, en la próxima parte vamos a hablar sobre este tema. Nos acompaña Luis Eduardo Martínez, candidato a la gobernación del estado de Aragua por Alianza Democrática y otras organizaciones, 10 organizaciones políticas más. 20 en total con tarjeta y hay unas cuantas sin tarjeta que también nos respaldan. Ya venimos, esto es Abriendo Puertas, por aquí por Venevisión, en minutos. Abriendo Puertas, ya regresamos. Abriendo Puertas. Seguimos en Abriendo Puertas conversando con Luis Eduardo Martínez, actualmente diputado ante la Asamblea Nacional y aspirante a la gobernación del estado Aragua. El tema de las migraciones, las deportaciones. Recientemente el gobierno de Donald Trump estaría ofreciendo $1.000 para todos aquellos venezolanos y cubanos, haitianos que decidan autodeportarse. ¿Qué opinión le merece este anuncio?
Empecemos por lo último, una verdadera burla, casi una falta de respeto, porque además señalan que el pago de los $1.000 americanos que ofrecen se hará una vez que el extranjero se encuentre ya en su país y a través de una aplicación que ellos manejan. Pero más allá de eso, Margarita, la primera parte de la pregunta tuya es la que más me preocupa, que es el drama de la migración, porque la migración es un drama. Si son 4, si son 5, si son 6 millones, nadie sabe con certeza cuántos son. ACNUR tiene una cifra, Naciones Unidas tiene otra, los gobiernos de América Latina tienen cifras diferentes, pero es un verdadero drama. No hay una familia, y quienes me están viendo lo saben, no hay una familia venezolana que ese drama no le pegue de cerca. No hay una madre, no hay un padre, no hay una abuela, un abuelo que no haya pasado por el dolor de que sus hijos, sus nietos se marchen. Aquí hoy en Venezuela hay miles de niños que están creciendo sin sus padres porque se fueron, porque se han ido. Por una razón muy sencilla, por expectativas de carácter económico. Y las deportaciones son absolutamente deplorables, repudiables. Es una actitud francamente antidemocrática, no solamente contra los venezolanos, por cierto, es contra cualquier nacionalidad que no sea americana, y ahora incluso estaba viendo unas informaciones recientes, hasta ciudadanos americanos han pasado por el drama de ser deportados, terminando en El Salvador, en Guantánamo. Ahora están conversando con los mandatarios de Kenia y Uganda para transferir extranjeros a África. O sea, es terrible. Una pregunta que tengo que hacerle, porque ocurrió esta semana, y es la salida del equipo de María Corina Machado del país. El gobierno dice que hubo negociación. El gobierno de Estados Unidos dice que fue una operación quirúrgica estratégica para extraerlos del país. ¿Qué piensa usted sobre este caso? Bueno, yo me siento frente a este caso como me siento cuando navego por las redes sociales, que no sé a quién creerle. Entonces, así como hay infinidad de fake news en las redes, entonces alguien está mintiendo. Más temprano que tarde se sabrá quién miente en este caso, si es el Departamento de Estado de los Estados Unidos o son funcionarios del gobierno venezolano. Lo importante, Margarita, independientemente de las diferencias políticas, ideológicas, de visión que tengamos con quienes estaban en la Embajada Argentina bajo custodia de la Embajada de Brasil, lo importante es que esa situación desde el punto de vista humano se resolvió. Yo conozco a por lo menos 2 de los que durante más de un año estuvieron allí en ese refugio, entre ellos vecino mío, amigo mío, Omar González, incluso trabajó conmigo en la universidad. Y otra vez, desde el punto de vista humano, da por lo menos la tranquilidad de que su situación fue superada. En materia petrolera, el presidente Nicolás Maduro dice que Venezuela seguirá operando los campos que deje Chevron. Chevron tiene hasta el 27 de mayo para salir del país. ¿Usted cree que habrá vuelta atrás en este caso? ¿Se le podría extender el plazo y seguir operando en Venezuela? Bueno, ya se ha hecho. Inicialmente, apenas tomó posesión la administración Trump, se previó que se iban a cancelar las licencias de los FAP, pero se ha venido prorrogando el mandato. El 27 de mayo es una fecha significativa, no escogida por cierto al azar. ¿Por qué? Porque el 25 de mayo seguramente los americanos van a estar viendo las elecciones y de eso dependerá mucho la política sancionatoria. No solamente se trata de Chevron, se trata de Eni, se trata de Repsol, Halliburton, HP, y en lo que se refiere a Venezuela, conviene naturalmente que se mantenga esa relación con Chevron, no solamente por los 220.000 barriles diarios que ahora produce y exporta directamente a Estados Unidos y paga a Venezuela en divisas, sino también por los planes de inversión. Yo he visto propuestas de inversión de Chevron que suman unos 12.000 millones de dólares para llevar la producción a 880.000 barriles diarios en un plazo de unos 18 meses. Adicionalmente a eso, sí es cierto, se puede colocar nuestro petróleo en otras latitudes, pero hace un par de años atrás vivimos una situación similar y la propia vicepresidenta nos informó a nosotros los diputados que ese petróleo que se estaba colocando en otros países había que venderlo a descuento. Recuerdo que citó que alrededor del 15% de descuento era por el tema de la bancarización,
¿Por qué? Porque además te pagaban en efectivo y el otro 25% era descuento sobre el precio. Entonces se resulta que un barril de petróleo, digamos un precio redondo, que cuesta en el mercado internacional, o costaba en ese momento, ahora vale un poco menos, $100, terminaba Venezuela recibiendo apenas 60, un 40% menos. Nosotros hemos hecho cálculos rigurosos y la salida de Chevron, HP, Halliburton, Eni, Repsol de Venezuela puede significar una caída en los ingresos nacionales de cerca de 1.350 millones de dólares mensuales. Es una cifra altísima que va a repercutir en la paridad cambiaria, en los precios, en la capacidad de los ministerios, gobernaciones y alcaldías de ejecutar su gestión. Es una tragedia para Venezuela que esa situación se repita. Y yo aquí aprovecho a hacer un llamado a todos los factores en pugna, que son en definitiva los que nos han traído esta situación, para que a partir del 25 de mayo entiendan que tenemos que trabajar juntos, que tenemos que abordar los grandes problemas juntos. Y ese fue, por cierto, el llamado que yo hice en la Asamblea Nacional después del discurso de la vicepresidenta, que se requiere un gobierno de unidad nacional, donde no solamente estén los factores políticos, sino también estén los sectores empresariales, los emprendedores, las iglesias, las universidades. Incluso señalé que había que constituir una comisión de altísimo nivel con los mejores economistas, expertos en planificación, internacionalistas de Venezuela, para poder acometer los grandes retos que tenemos por delante. Este país no va a salir de esta crisis en medio de las peleas. Ya demasiado daño nos ha causado la confrontación recurrente que sufrimos. ¿Y quién pone la primera piedra para ese gobierno de unidad nacional? Bueno, debido obviamente, a las posiciones, porque hay posiciones encontradas. Bueno, pero si yo fuera presidente de la República, no durara un minuto en llamar a un gobierno de unidad nacional, porque en definitiva, bueno, yo que fui gobernador y que sé que en definitiva los pueblos te juzgan, es por la calidad de tu gestión. El que debería estar más interesado es el jefe de Estado y el jefe del gobierno, porque eso le permitiría realizar una mejor gestión. En el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, hay 5.000 millones de dólares en derechos especiales de giro retenidos. En el Banco de Londres hay 3.025 millones de dólares retenidos por el oro. Ese es el precio de hoy, porque el oro ha venido subiendo. En Novoban de Portugal hay 1.000 millones de dólares retenidos. En bancos americanos hay unos 1.000 millones de dólares más. En el mundo hay cerca de 21.000 millones de dólares retenidos por causa de las sanciones, pero las sanciones son producto precisamente de ese enfrentamiento. Entonces, si yo logro abatir el enfrentamiento, si incorporo a todos los sectores, es obvio que será mucho más fácil lograr que cese el cerco. Y entonces con recursos podemos hacer muchas cosas. En la Corporación Andina de Fomento hay proyectos detenidos para la recuperación del servicio eléctrico en algunos estados, entre ellos Aragua es fatal. Entonces, los fondos están allí. Yo cito mucho, en el caso de Aragua, hay una situación que se viene presentando hace muchos años, que es el recurrente desbordamiento, de carácter pasivo es cierto, pero desbordamiento al fin, del lago que los carabobeños llaman de Valencia y que nos afecta a nosotros los aragüeños, especialmente en el sur de Maracay. Pero año tras año, en los últimos 4, en la ley Paraguas, en el presupuesto de la Nación, se han incluido cuantiosos recursos para atender ese drama, pero no se pueden ejecutar precisamente por la confrontación. Entonces, mi llamado es, señor presidente de la República, el 26 de mayo, muy temprano, convoque a los gobernadores electos, a los legisladores nacionales electos y empecemos a trabajar juntos, porque nadie gana con que la gestión gubernamental del presidente, del gobierno nacional o de los gobernadores no sea la mejor. O sea, ese es nuestro deber. Se nos acabó el tiempo, pero tenemos una última pregunta. ¿Ustedes van a confiar en el resultado que emita el Consejo Nacional Electoral el 25 de mayo? Sí, por una razón muy sencilla, Margarita. Porque el que gana tiene que tener absoluta confianza cuando el rector presidente proclame nuestra victoria. Nosotros, ten la seguridad. Si aquí se sale a votar, le vamos a dar una tremenda paliza al gobierno de Venezuela, porque los candidatos a gobernadores y los candidatos a diputadas y diputadas llevan sobre sí el peso del fracaso del gobierno nacional. Son los candidatos de Nicolás Maduro. Muchísimas gracias por estar aquí en Abriendo Puertas y mucha suerte en su aspiración a la gobernación del estado Aragua. Nos acompañó Luis Eduardo Martínez, candidato a la gobernación del estado Aragua, principalmente por Alianza Democrática. A ustedes, amigos, la invitación es para que nos sintonicen este y todos los domingos a las 9 de la mañana Abriendo Puertas por aquí por Venevisión. Los esperamos siempre. Feliz día para todos.
Abriendo Puertas,